¿qué tal? Qué calor está haciendo, ¿verdad? Sí. Increíble que ya es junio, ¿verdad? Cada vez pasa más rápido el tiempo. Sí. ¿Has estado en una fiesta y no sabes cómo romper el hielo? ¿O te has querido acercar a una persona y te hace falta un pretexto para iniciar la conversación? No te preocupes, Curiosamente te rescata y te ofrece temas de conversación que fascinarán a tus interlocutores, si son tan nerds como nosotros. 24 datos que te volarán la cabeza. 1. Si pudieras doblar una hoja de papel por la mitad 42 veces, se haría tan gruesa que podría llegar a la luna. Una hoja mide más o menos 1/10 de milímetro y al duplicarla 42 veces alcanzaría 439.804 kilómetros, más que la distancia promedio a la luna de 384.400 kilómetros. Desgraciadamente, solo podrías doblarla un máximo de 8 veces. ¿No lo crees? ¡Inténtalo! Es cierto que en 2002 la estudiante Brittany Gallivan pudo doblar un papel 12 veces, pero era papel de seda y tenía 1.200 metros de largo. 2. Una explosión de rayos gamma de alta energía desde algún lugar del espacio podría barrer la Tierra y acabar con toda la vida en el planeta, y no podríamos hacer nada por evitarlo. Ni siquiera podríamos detectarlo con anticipación. Esto podría ocurrir por la explosión de una supernova o por la colisión de dos estrellas de neutrones. Afortunadamente es muy poco probable. No hemos detectado estrellas a menos de 200 años luz que representen un riesgo. ¡Fiu! 3. Hay un planeta que está hecho de diamante. 1/3 de su masa es de ese mineral. Se llama 55 Cancri E. Es del doble del diámetro de la Tierra y está a 41 años luz de aquí en la constelación de Cáncer. Así que ya saben para el anillo de compromiso. 4. Ya que estamos en el espacio, te podemos decir que cada año viajas unos 940 millones de kilómetros, que es la distancia que recorre la Tierra alrededor del Sol, y 6.311 millones de kilómetros si cuentas el movimiento del sistema solar alrededor de la galaxia. Así que no te quejes de que viajas muy poco. Ojalá hubiera programa de viajero frecuente. 5. Una queja que sí es válida es la de tener que usar corbata. Según un estudio, esta hace que la circulación al cerebro se reduzca hasta en un 7.5%, produciendo mareos, náuseas y hasta dolores de cabeza. Incluso aumenta la presión dentro de los ojos, lo que podría incrementar el riesgo de glaucoma. Las personas con sobrepeso o presión sanguínea alta lo sufren más. Si quieres seguir usándola, aflójala un poquito. 6. Cleopatra es más contemporánea tuya que de los antiguos faraones. Piénsalo, las pirámides se construyeron alrededor del año 2600 antes de nuestra era, y Cleopatra VII Thea Philopator nació en el año 69 antes de nuestra era. Si tú naciste alrededor del año 2005, ha pasado menos tiempo entre el nacimiento de Cleopatra y el tuyo que entre la construcción de las pirámides y el nacimiento de Cleopatra. 7. Hablando de curiosidades de las escalas de tiempo, los dinosaurios vivieron en nuestro planeta más tiempo del que llevan extintos. Se considera que habitaron la Tierra durante unos 200 millones de años y solo llevan extintos 66 millones de años. Claro, eso si no consideramos a las aves como un tipo de dinosaurios, en cuyo caso no se han extinguido todavía. 8. Otra de dinosaurios. Así de grandotes como los ves, no eran muy longevos. Un tiranosaurio rex vivía entre 27 y 33 años. Los más grandes, como el Diplodocus o el brontosaurio, podían vivir entre 40 y 50 años. Compáralo con un elefante africano que llega hasta los 70, una ballena azul que vive hasta los 90 o una tortuga galápagos que fácilmente supera los 150 años. 9. Cada vez que
Beethoven se hacía una taza de café, la hacía con exactamente 60 granos, ni uno más ni uno menos. Estos son unos 8 gramos, o sea, una cucharada y media. Sus biógrafos sugieren que esto le permitía obtener el sabor perfecto, lo que evidenciaba su meticulosidad y su búsqueda de la excelencia en todos los aspectos de su vida. Bueno, no en todos. Se sabe que siempre andaba despeinado y con la ropa arrugada. Bueno, muy su estilo. 10. Todos los Fruit Loops son del mismo sabor. Así como lo oyes, los Fruity Loopies pueden tener color naranja, rojo, verde, amarillo o morado. El azul está prohibido en varios países, pero no saben diferente. Intenta probarlos a ciegas y comprobarás que todos tienen ese artificial sabor disque a frutas. La ilusión de que saben diferente es una muestra de lo importante que son para nosotros los colores en la comida. Lo mismo aplica para el Trix. Lo siento, conejo. 11. La langosta se consideraba un alimento para pobres. En la costa de Estados Unidos era abundante y el hecho de que comiera del fondo del mar la hacía poco apetecible. Se consideraba tan mala que en algunos lugares se le daba solo a los prisioneros, pero cuando se pudo transportar viva subió de precio y se incrementó su demanda. Ahora se le vende como un manjar, un lujo que pocos se pueden dar. 12. Puedes saborear ajo con los pies. Esto es posible porque las moléculas del ajo, particularmente la alicina, puede penetrar la piel, ingresar al torrente sanguíneo y llegar hasta tu nariz y boca. La piel humana también puede detectar otros sabores amargos que pueden estar presentes en sustancias venenosas. Dato plus: la alicina no se encuentra naturalmente en el ajo, sino que se produce cuando se corta o se machaca. 13. Más curiosidades del cuerpo humano. 1 de cada 40 personas tiene un tercer pezón o más. Otros estudios dicen que es 1 de cada 18 y que la mayoría no se detectan porque se confunden con lunares o verrugas, así que es muy probable que tú o alguien que conoces lo tenga. Esto es un vestigio evolutivo. Suelen aparecer en la misma vertical donde les aparecen a otros mamíferos que tienen más de 2. 14. El mejor color para el uniforme de tu equipo deportivo es el rojo. Un estudio analizó todos los partidos de fútbol jugados en Inglaterra durante 55 años y descubrió que los equipos que usaban casacas rojas ganaban más campeonatos que los equipos cuyos uniformes eran de otro color. Más curioso aún, esto solo funcionaba cuando jugaban de locales. 15. ¿Cuánto crees que pesa una nube? Pareciera que nada, todas etéreas y esponjositas, pero una nube cumulus promedio de más o menos 1 kilómetro de diámetro contiene unas 500 toneladas de agua, pero las gotitas son tan pequeñitas, miden como 2 milésimas de milímetro y están tan repartidas que se pueden mantener en el aire. Imagínate que divides una gota del tamaño de un chícharo y la distribuyes en 1 metro cúbico de aire. 16. Los pliegues de las orejas no son simples adornos, juegan un papel importante en la localización de sonidos. Si a una persona le borras los valles y las crestas utilizando alguna masa, tendrá muchas dificultades para identificar de qué dirección viene un sonido, especialmente confundiendo si viene de atrás o del frente. 17. Cuando el ejército británico hizo obligatorio el uso de casco, aumentaron las lesiones en la cabeza. Algo similar ocurrió cuando se obligó a los motociclistas a usar casco. Se incrementaron sus visitas a urgencias. ¿Significa que usar casco era peor que no usarlo? No, simplemente iba más gente a atenderse porque las heridas ya no eran fatales. Los muertos no van al hospital. A esto se le llama el sesgo del superviviente. 18. Los elefantes no pueden saltar. A diferencia de la mayoría de los mamíferos, los elefantes adultos nunca pueden separarse del suelo porque simplemente son muy pesados y sus patas sirven para sostener, o sea que no tienen la estructura ni la fuerza para brincar ni trotar. Otros mamíferos que no saltan son el rinoceronte, el hipopótamo, el perezoso, el topo y yo después de comer. 19. Las estrellas de mar no tienen cuerpo. Los estudios genéticos han determinado que sus brazos no son brazos y no tienen el tronco que tenemos los animales bilaterales. Toda su estructura es solo una cabeza.
20. Los tiburones son más antiguos que las flores. Los primeros tiburones verdaderos surgieron en el periodo Pérmico, hace unos 270 millones de años, y los tiburones modernos en el Jurásico, hace unos 200 millones de años. El fósil más antiguo de una flor que hemos encontrado es de hace 164 millones de años. 21. Podríamos estar viviendo dentro de un agujero negro sin saberlo. Si comparamos el diámetro del universo conocido hasta el horizonte cosmológico con la cantidad de masa que tiene, resulta que tiene el mismo tamaño que tendría un agujero negro con la misma masa. Además, la mayor parte de las galaxias giran en una misma dirección, sugiriendo que entraron al agujero girando, como cuando le bajas al excusado. Es muy difícil probar esta teoría, pero eso significaría que el Big Bang fue la formación de un agujero negro en un universo más grande en el que está contenido el nuestro. 22. El objeto más lejano que podemos ver a ojo pelón es la galaxia de Andrómeda. Ya la describió el astrónomo persa Abd al-Rahman al-Sufi en el año 946 como un borrón nebuloso, y en el siglo XVIII Pierre-Louis Maupertuis conjeturó que era un universo isla. Fue hasta el siglo XX cuando se confirmó que era una galaxia como la nuestra y que estaba a 2.5 millones de años luz de distancia. Así de lejos puede ver tu ojo. 23. Y si seguimos con las distancias, debes saber que siempre estás viendo el pasado. La luz que emite el Sol tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. Así que el Sol que ves es como era el Sol hace 8 minutos y 20 segundos. Si se apagara o cambiara de color, tardaríamos todo eso en enterarnos. Y si ves a una persona 1 metro frente a ti, su luz tarda 3.34 nanosegundos en llegar a tu ojo. Y de la retina hasta que tu cerebro la procese, 0.15 segundos. Así que cuando ves a una persona, la estás viendo poco más de 1/10 de segundo más joven. No era la crema rejuvenecedora. 24. ¿Más distancias sorprendentes? Los divulgadores solemos representar el sistema solar así para distinguir cada planeta, pero la verdad es que los planetas son mucho más pequeños y las distancias entre ellos son enormes. Ningún planeta se vería si lo pusiéramos a escala. Sería algo más parecido a esto. De hecho, si pusiéramos todos los planetas del sistema solar en fila, cabrían perfectamente entre la Tierra y la Luna, cuando la Luna está más lejana, y hasta podríamos meter a Plutón para que no se sienta abandonado. Lo que no cabría es una hoja de papel si la doblaras por la mitad 42 veces. Curiosamente, ¿cuál fue el dato que te pareció más sorprendente? Cuéntanos en los comentarios. Si no te has suscrito, hazlo ahora. Y si quieres apoyarnos, ver nuestro trabajo en proceso y tener otros beneficios, presiona el botón unirse o visita patreon.com/curiosamente.